Muy buenos días, Dios les bendiga y espero que se encuentren bien. Me da mucho gusto saludarles. Vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a solicitar en oración que nos ayude a comprender este pasaje bíblico, este capítulo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a orar. Muchas gracias por todo, Padre. Gracias por todas y cada una de las maravillas, de los milagros que haces en nuestra persona y en nuestros seres queridos. Muchas gracias por permitirnos conocerte, porque nada nos falta, todo en su momento nos brindas lo necesario. Gracias por el trabajo, por la salud, por librarnos de muchos problemas que tenemos. Gracias por darnos un lugar para vivir, por darnos ropa para vestir y por darnos alimento, bebida, por darnos todo lo que necesitemos para seguir adelante. Gracias por todo lo que haces en nosotros, por nuestros seres queridos, porque nos permites verlos un día más. Te damos gracias por todas y cada una de esas maravillas. Te pedimos el día de hoy que nos ayudes siempre a tener la comprensión de tu palabra, de todo lo que dice tu palabra y llevarla a cabo. Ayúdanos a ser conocedores y la podamos aplicar. Te ruego que a todos los hermanos los cuides, que les bendigas en su salud, que sanes y atiendas a todas las personas que se encuentran con problemas en esta situación, con cualquier enfermedad de cualquier tipo. Te ruego que les ayudes, que con nuestro testimonio puedan los demás notar que somos hijos tuyos, que nos ayudes a tener esa comprensión de esa voluntad tuya y de tus tiempos de la mejor forma, si tú quieres. Y te pido también que fortalezcamos nuestra comunión contigo en oración sin cesar y que en amor nos soportemos todos los hermanos, que demos ese testimonio, que demos esa prueba de que caminamos contigo y te sirvamos como debe ser, tanto nosotros como quienes están en los lugares difíciles donde se prohíbe predicar tu palabra. Pon en todos el querer como el hacer. Ayúdanos a amarte sobre todas las cosas y personas, amar al prójimo como a nosotros mismos y a los enemigos también incluidos aquí. Que sigamos tu palabra, que de todo pecado nos arrepintamos, que tomemos esa cruz nuestra y te sigamos, Cristo. Que nos quites de esos caminos perversos que tenemos y también ayúdanos a darte gloria y honra, alabanza y adoración a ti. Honrar a nuestras autoridades, a nuestros padres, como dice tu palabra, con nuestras acciones, y llena de tu sabiduría a todo adulto, a todo niño también, para que te sigamos y que todos los niños que están en malos pasos les enseñes el camino correcto, y quienes apenas están aprendiendo de la vida les enseñes tus caminos también, que los adultos les prediquemos a los niños y que tengan vidas llenas de ti, llenas de sabiduría, y que sepan qué hacer ante lo malo que sucede en sus vidas, y también que sepan cómo gozarse y dar gracias a ti ante lo bueno que en sus vidas haya. Bendice este momento, llénanos de sabiduría también para hablar, para predicar, para comprender, como dije, para aplicar en nuestras vidas, y que no solo se quede en la escucha o en la vista. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a
Salmos capítulo 44 y dar inicio desde el versículo 1. Salmos capítulo 44, versículo 1. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Entonces, revisando estos salmos, vamos a dar continuidad, vamos bien. 44 semanas aproximadamente. Esto porque hemos duplicado, en algunas situaciones hemos leído y analizado 2 salmos y en otras hemos dejado en 2 partes los capítulos que leemos. Y dice así: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Esta primera parte nos enseña, en primera, la tradición en la que la palabra de Dios se difunde. Esto quiere decir que debemos de dedicar, así como en la antigüedad, en estos tiempos, se dedicaron a predicar la palabra de Dios, a enseñarla a las generaciones venideras. Nosotros también debemos de hacer lo mismo. Y en nuestra oración abordábamos la parte importante de enseñarle la palabra de Dios a los niños, porque aplicando esa frase que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, esto aplicándolo a la palabra de Dios nos ayuda para que muchos errores que nosotros cometimos y que se cometen por algunas personas en la palabra de Dios también, los niños las eviten y que sean generaciones fuertes, generaciones maduras. Estoy seguro que ustedes, si tienen hijos, tendrán la mentalidad correcta de que esto debe de ser para el bienestar de los mismos niños. Es decir, a nosotros nos gustaría que estas generaciones, que ahora son pequeñas, fueran llenas de Dios, de la sabiduría, que hicieran las cosas de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que ellos crean y piensen que es bueno, porque obviamente no va a salir de manera correcta, y dejando de lado lo que hay en esta vida, no van a tener la posibilidad de la salvación. Entonces, no solo les estamos heredando una buena vida, los años que Dios les decida dar o que haya decidido darles, más bien estamos pensando en esa eternidad, la eternidad gloriosa a su lado. Y hay que recordar, lo que sucede aquí es también para proyección en esa realidad, en esa eternidad gloriosa con Dios, o en su caso, la eternidad del juicio. Por eso Dios nos dio esa bondad, ese milagro de la vida, para que lo busquemos de corazón, no por interés, no por sentirse más que los demás, como en algunos casos lo hacen, y obviamente eso no les lleva a ningún lado. Pero hay diferentes situaciones que no son de Dios y que nos pueden llevar al juicio, pensando que estamos buscando realmente a Dios. Entonces, esa es una.
compartirle a las generaciones siguientes la palabra de Dios, porque eso les va a ayudar en su vida. Les va a evitar cometer muchos errores que tal vez incluso nosotros cometimos y que en la palabra también cometieron. Y número 2, tenemos países que han caído, no solo familias, no solo personas, también tenemos países que han caído porque han olvidado a Dios y la palabra lo relata. Tenemos las dos divisiones en las que quedó Israel. Tenemos Israel del norte e Israel del sur, y ambos fueron conquistados. Y obviamente el remanente fiel que quedó con la tribu de Judá fue quien siguió llevando ese linaje, por así decirlo. Y no solo el linaje, obviamente la fe y todo lo que realmente es de Dios. Pero esto quiere decir, y vamos a tener dos cuestiones aquí. Tenemos países que han abandonado a Dios en la actualidad. Incluso hay países como Haití, donde ya es el satanismo una religión oficial, y nos damos cuenta que la pobreza es extrema en ese tipo de países. Y tenemos otros países que les va tan bien que se olvidan de Dios de igual manera. Pero debemos de tomar en cuenta, o viene un juicio después de un tiempo, o son países de la prueba del pecado, que quiere decir que hacen ver que lo que realizan está bien para llevarse a muchas personas con ellos y obviamente al castigo eterno. Países donde adoptan ideologías que son antibíblicas, países donde colocan estandartes que representan movimientos que Dios reprueba terminantemente. Y bueno, pues piensan que o no vendrá el castigo o que no pasará nada en la eternidad para quienes siguen este tipo de movimientos. Entonces, hay países a quienes Dios les dio lo que ahora tienen, se olvidan y Dios también se los quita. Hay que tener en cuenta siempre a Dios. A lo mejor no podemos influir en un país, pero sí en nuestros hogares. Si Dios nos dio el hogar, nos dio todas las bendiciones que vemos en el hogar, también nos va a dar pues varias cosas, pero Él nos puede quitar si está en su voluntad. Hay que tenerlo en cuenta y no olvidar, no abandonar esa vida con Dios. Número 4. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Y dos cuestiones aquí. Una cuestión humana, caída y pecaminosa, en la que se habla de enemigos y que Dios nos ayuda a destruir a los enemigos. Bueno, hay que recordar que estas cuestiones, si las vemos en la palabra, es para que no las reproduzcamos. Es decir, si tenemos a una persona que nos hace complicado el ambiente laboral, ejemplo, no vamos a estar pidiendo, Dios, ayúdanos a destruir a ese enemigo. En primera, no deberíamos de tener enemigos. Y en segunda, no podemos estarnos gloriando si le pasa algo malo al enemigo de que pues fue Dios. Bueno, sí, Dios lo permitió, pero no podemos estar celebrando si el enemigo, por ejemplo, pierde un familiar. Bueno,
la persona que se pone en el rol del enemigo, aunque nosotros no queramos, ellos se comportan como si lo fueran, pierde un familiar y tampoco vamos a estar diciendo qué bueno que perdió ese familiar, ya está más debilitado. Porque, por ejemplo, experiencia personal, gente que pierde familia se llega a volver peor, y sobre todo en el ambiente de trabajo, es decir, todos los defectos que tenían los pueden multiplicar, tal vez sea por depresión, tal vez sea porque ya no tienen a quien demostrarle algo bueno, tal vez sea porque la maldad se incrementa en ellos, pueden ser muchas situaciones, pero hasta parece que la gente empeora en algunos casos. Solo es experiencia, no es palabra. Esto último solo es una cuestión vivida por un servidor. Ese es un punto. Y número dos, bueno, el punto número uno, antes de pasar al siguiente, no debemos de estarnos gloriando de lo malo que le pase a las personas que nos hacen daño. Y no tenemos que pedirle a Dios ni desear que les pasen cosas malas tampoco. A lo mejor podemos orar para que les vaya mejor, que encuentren un empleo mejor, no sé, y que podamos estar tranquilos en ese ambiente de trabajo. Y el segundo punto, no debemos de confiar en nuestras fortalezas, en este caso armas, no debemos de confiar en los objetos ni en otras personas que no sean Dios. Porque si ponemos nuestra confianza en algo o en alguien que no sea Dios, le estamos quitando la confianza que tenemos a Dios. Y entonces ahí es donde, en sentido inverso, si una persona nos quiere asustar, nos amenaza o nos hace daño, vamos a temer a los hombres en lugar de temer a Dios. Porque hay que recordar, los hombres pueden llegar a destruir el cuerpo, pero no el alma. Y Dios tiene la facultad de llegar hasta el alma porque Él la creó. Entonces es el creador. Si creó todas las cosas, Él puede moverlas de la forma que Él decida. 9. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Nos has vendido a tu pueblo de balde, no existe ningún precio. Y la palabra lo dice, y la historia de la palabra lo dice, quien abandona a Dios es esparcido. Naciones esparcidas, naciones conquistadas, guerras perdidas o batallas también, porque se abandona a Dios. Y no hablemos en la actualidad de batallas, pero si tenemos proyectos importantes y no colocamos a Dios como prioridad en ellos. Número uno, por anticipado, poner en manos de Dios un proyecto para que, si Él decide, nos vaya bien. Y número dos, el proyecto, cuando lo llevemos a cabo o lo concluyamos, que sea para darle gloria a Dios. No se trata de escribir un libro, por ejemplo, para que tengamos fama nosotros. Se trata de escribir un libro, a lo mejor para ser escuchados y predicar la palabra de Dios, o para que en ese libro se hable de Dios, del Dios bíblico, obviamente, no el que los autores luego pueden llegar a relatar. Entonces, son estas dos cuestiones y hay que recordar, quien desobedece a Dios, Dios lo pone en manos del enemigo. A lo mejor en esos tiempos los ponían de esclavos del enemigo. En estos tiempos, ¿cómo puede ponernos en manos del enemigo? Que una persona que nos hace daño la asciendan y se vuelva nuestro jefe, ejemplo. Y obviamente, pues esto se puede prestar a explotación laboral, a corrupción, y vamos a estar siendo objetivos de eso mismo. Realmente no es agradable tener jefes que se presten a este tipo de prácticas. 13.
Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de ti y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Ellos están puestos como mal ejemplo. ¿Quiénes ellos? Son los hijos de Coré. Se ponen como mal ejemplo. Yo desobedezco a Dios, mi gente desobedece a Dios y nos va mal. Y la gente, cuando nos ve, menea la cabeza diciendo que no, ¿cómo puede ser? Somos el mal ejemplo. No desobedezcas a Dios porque te va a pasar como él. Y entonces hay otros que se burlan y dicen, ay, mira, por andar desobedeciendo. Y obviamente los que se burlan no son posiblemente, no sean hijos de Dios, no sé. Digo, no hay que estarnos, la palabra es muy clara cuando dice que no hay que estarnos gloriando de lo malo que le pasa a las personas que nos hacen daño. Entonces no creo que vaya por ahí que una persona que sea hijo de Dios se preste a burlarse o a humillar incluso a quienes están pasándola mal. Pero bueno, no nos gustaría ser el mal ejemplo, es decir, no hagas lo que él hizo porque te va a ir mal como le está yendo a él. Hay que obedecer a Dios también. La gente les grita, la gente se burla, repito, y pues se sorprenden para mal, obviamente. 17. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Y en este último cúmulo de versículos nos damos cuenta, hay veces sí. Bueno, primero tenemos que analizar si hemos desobedecido a Dios en algo para que estemos teniendo este tipo de situaciones. Hay gente que es tan soberbia que va a decir es que yo hago todo bien y yo no estoy haciendo nada malo como para que me vaya así o qué he hecho. En primer hay que tener en cuenta que todos somos pecadores. En segundo lugar, tenemos que analizar qué fue la consecuencia de esta situación, en qué pecamos para que nos vaya de esa manera. Y en tercer lugar, arrepentirse y seguir a Dios. Arrepentirse de todos los pecados. Debemos de arrepentirnos y seguir a Cristo. No, Dios no nos ama así como somos. Dios ama al que se arrepiente. Dios ama al que le sigue. Y el que obedece, obviamente. Y bueno, y hay veces como Job, que muchas situaciones adversas pueden suceder para que alguien vaya puliendo lo bueno. Que trabajen con la paciencia, que trabajen con la resiliencia, que trabajen con el aprendizaje. Entonces, hay gente a la que le puede ir mal, incluso siguiendo a Dios, siguiendo sus caminos. Pero aquí lo más importante es saber para qué es esta prueba. ¿Qué Dios quiere que trabaje yo en mi persona? ¿Cómo le puedo servir a Dios? Con lo que estoy viviendo y lo que estoy aprendiendo de esta prueba. No siempre. Puede ser a lo mejor la mayoría de las veces nos va mal por nuestros pecados, pero no siempre es por ello, es por una prueba para aprender algo. 20. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día.
somos contados como ovejas para el matadero. Obviamente aquí la palabra es muy clara también cuando dice que quien pierde su vida a causa de Dios la va a conservar en la eternidad, es decir, la vida eterna. Entonces, sí, la palabra dice que en pasado, presente y futuro, tiempos pasados, presente y futuros, se van a perder muchas vidas por causa de Dios, es decir, quienes defiendan la palabra, quienes prediquen, quienes enseñen lo correcto, van a perder también sus vidas, pero van a estar, si Dios lo determina de esa manera, en la eternidad, a su lado. Entonces, quien pierda su vida, la salvará. Quien pierda su vida por causa de Dios, obviamente. Y lo importante es mantenerse, tanto en las buenas como en las malas. Hay gente que sigue a Dios, le va mal, y se va por el alcoholismo, se va por la fornicación, se va por hacer malas prácticas y decir, pues si me está yendo mal y no hice nada malo, a lo mejor, pues ahora sí que me vaya mal con gusto. Y hacen todo este tipo de prácticas. Tampoco se trata de eso. Si Dios nos está poniendo una prueba, no debemos tampoco de buscar el fondo en todas las situaciones. Así que hay que tener en cuenta eso. Quien pierda su vida por Dios, a causa de Dios, en el servicio y en el trabajo para Dios, posiblemente está en la eternidad a su lado. 23. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Obviamente está colocando una metáfora como si Dios fuera humano. No quiere decir que Dios esté dormido, no dice que Dios está escondido. Dios está en todas partes, Dios está siempre despierto, siempre cuidando, vigilando, observando todo lo bueno y lo malo que se hace en todo lugar. Pero si se le da una cuestión de por qué no sucede, por qué no se atienden mis oraciones, se le está aplicando una cuestión como si Dios fuera humano. Es decir, es una metáfora, no quiere decir que, repito, Dios esté dormido o se esconda. Y entonces se está solicitando por qué estamos sufriendo de esta manera, porque es como si no estuvieras presente. Pero obviamente, ahí está Dios, está presente. Estas personas han tenido agobio muy fuerte, pero se solicita a Dios que se les ayude y se les redime. La tarea aquí es no solo pedirle a Dios, primeramente es obedecerle, arrepentirse de todos los pecados, tomar nuestra cruz y seguirle, y estar en los mejores pasos posibles, de acuerdo con la palabra, para que haya más bien que mal, en el sentido de que nos gocemos en lo bueno y en lo malo podamos aprender. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas, por todo lo que realizas, por todo lo que compartes de tu palabra, en el sentido de que has permitido que leamos, que analicemos, que observemos este testimonio. Te ruego que nos libres de todo mal que nosotros mismos nos busquemos por nuestros pecados e iniquidades, de todo lo malo que quieran hacernos una o varias personas, planeado o improvisado, de todo lo malo que por creación humana o artificial pudiéramos experimentar, o por cuestiones naturales como desastres de la naturaleza,
flora y fauna que pueda hacernos daño. Líbranos de todo accidente y descuido, de cualquier distracción. Y bendice cada palabra y pensamiento, que nuestras decisiones sean con seguridad y sabiduría. Bendice nuestras áreas de trabajo para que sean pacíficas y se cumpla cada quien por lo que debe y no dedicarse al chisme, tampoco al ocio, y que se trabaje. Bendice nuestros sueños y anhelos, pero solo para darte gloria y honra, para alabarte y adorarte. También bendice nuestros alimentos para quienes vayamos a consumir algo en el día, que nos has brindado ese milagro, esa bondad. Bendice todo lo que consumamos, sea comida, agua, bebida, cualquier tipo de medicinas o suplementos que cumplan con esa función, todo lo que sea nutrido a través de nuestros sentidos, que nos sea edificante también. Y gracias por brindarnos todo esto, siempre en su momento. Bendice nuestros sentimientos, emociones, nuestras palabras, como dije, nuestras acciones. No caigamos en ningún tipo de tentación, te pido. Y bendice todo lo que haya en nuestras vidas. Líbranos de todo tipo de situaciones que causen enfermedades o de agentes que las causen, como bacterias, virus, hongos, todo tipo de estos agentes que en proporciones indebidas o que no deben de estar en el cuerpo, que nos puedan causar enfermedades. Te ruego que nos libres de todo daño físico, mental, de todo lo espiritual que pueda causarnos mal. Líbranos y bendice todos nuestros caminos. Ayúdanos hasta nuestros pensamientos a hacer las cosas bien. A nuestras familias, cuídalas. A las personas con enfermedades, te ruego que las sanes. Permítenos ir a sus casas o estar orando por ellos y que sepan que eres tú quien les sana, pero que sigan sus tratamientos, porque tú también sanas a través de los tratamientos médicos que tú has permitido que desarrollen e inventen estas personas dedicadas a lo mismo. Te damos muchas gracias por todo, hoy y siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y si es su voluntad, seguimos compartiendo su palabra. Hasta luego.